Lección 1. Las nubes y los viajes en avión. Hola Anna, ¿sabías que cuando estás en un avión puedes ver las nubes de cerca? ¿De verdad? Debe ser increíble. Siempre quise volar en un avión y ver las nubes desde arriba. Es realmente impresionante. Las nubes parecen montañas blancas y esponjosas en el cielo. Me muero por experimentarlo por mí mismo. Volar debe ser una aventura muy emocionante. Lo es. Puedes ver el mundo debajo de ti mientras el avión vuela por los aires. Apuesto a que la vista desde ahí arriba es impresionante. Solo puedo imaginar lo tranquilo que se siente estar rodeado de nubes. Absolutamente. Es como estar en tu pequeño mundo, por encima de todo lo demás. Cada vez tengo más ganas de hacer mi primer viaje en avión. Parece una experiencia mágica. Lo es. Y ya sabes, la mejor parte es la sensación de despegar y aterrizar. ¿Hay tanta prisa? Lección 2. Perseverancia en el aprendizaje de idiomas. Hola Anna, me he dado cuenta de que te has esforzado mucho en tu inglés. Sí, hago todo lo que puedo para mejorar. No siempre es fácil, pero no me voy a dar por vencido. Eso es genial. La práctica constante es la clave para mejorar en un nuevo idioma. Lo sé, pero a veces me frustro cuando no puedo expresarme tan bien como me gustaría. No te preocupes, es totalmente normal. Aprender un idioma requiere tiempo y paciencia. Tienes razón como principiante, solo necesito seguir practicando con regularidad y no desanimarme. Exactamente. Cuanto más te expongas al idioma, más natural se volverá. Es reconfortante escuchar eso. Continuaré con la práctica, incluso cuando parezca un desafío. Ese es el espíritu. Estoy seguro de que hablarás con fluidez en poco tiempo si te mantienes dedicado. Lección 3. El crecimiento de Nike. Hola Anna, ¿sabías que Nike comenzó como una pequeña empresa? ¿De verdad? Siempre pensé que Nike era una marca enorme y bien establecida desde el principio. En absoluto. De hecho, comenzó con unas pocas personas vendiendo zapatos en la parte trasera de un automóvil. Vaya, eso es increíble. ¿Cómo se las arregló para convertirse en una potencia mundial? Bueno, fue gracias a su arduo trabajo e ideas innovadoras que Nike creció con el tiempo. Ya veo, supongo que realmente deben haber tocado la fibra sensible con sus productos y su marketing. Definitivamente. Su sencillo pero memorable eslogan, "Just Do It", se convirtió en la marca registrada de la empresa. Es un gran ejemplo de cómo una pequeña empresa puede convertirse en algo tan importante. Absolutamente. Esto demuestra que con dedicación y creatividad, todo es posible. Lección 4. Servicio de atención al cliente rápido. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que lidiar con un problema de servicio al cliente? Sí, por desgracia. Puede ser bastante frustrante cuando las cosas no van bien.
Estoy de acuerdo, pero creo que la clave es abordar el problema de forma rápida y profesional. Es un buen argumento. Resolver los problemas con prontitud es importante para la satisfacción del cliente. Exactamente, cuanto más rápido pueda encontrar una solución, mejor será la experiencia general. Definitivamente. Nadie quiere quedarse esperando preguntándose cuándo se solucionará su problema. ¿Correcto? Y ser educado y comprensivo puede ser de gran ayuda en estas situaciones. Absolutamente. Un poco de empatía y esfuerzo pueden marcar la diferencia para el cliente. Definitivamente. Se trata de brindar un excelente servicio y garantizar que el cliente se sienta escuchado. Lección 5. Actitudes sociales y sexualidad. Hola Anna, ¿has notado cómo las actitudes sociales hacia la sexualidad han evolucionado con el tiempo? Sí, ha sido muy interesante ver los cambios, especialmente en las sociedades más conservadoras. Definitivamente. Muchos países occidentales solían tener puntos de vista mucho más restrictivos sobre el tema. Eso es cierto. Pero me alegra ver una mayor apertura y aceptación en las últimas décadas. Yo también es importante que las personas se sientan cómodas siendo quienes son. Absolutamente. Todas las personas merecen poder expresar su sexualidad libremente y sin juicios. Exactamente, el progreso puede ser lento, pero es alentador ver que están surgiendo actitudes más progresistas. Estoy de acuerdo, es un tema complejo, pero crucial para promover la igualdad y los derechos humanos. Definitivamente. Aún tenemos trabajo por hacer, pero la dirección parece avanzar de manera positiva. Lección 6. Las alegrías de la primavera. Hola Anna, ¿no es maravilloso ahora que la nieve se ha derretido y la lluvia ha dejado de llover? El sol brilla tan intensamente. Lo sé, John. Me encanta esta época del año. Las flores florecen, los pájaros cantan y es tan refrescante. Absolutamente. Hay algo especial en cuando el mundo vuelve a la vida después de un largo invierno. Definitivamente. Me muero por pasar más tiempo al aire libre y salir a pasear. Yo también, el aire fresco y la vegetación son un gran estímulo para el estado de ánimo. Acordado. Y las horas de luz diurna más largas son muy agradables. Parece que tenemos más tiempo para disfrutar del día. Seguro que sí. Tengo ganas de hacer barbacoas y picnics en el parque. Oh, sí, suena perfecto. El clima más cálido hace que todo sea más animado y divertido. No podría estar más de acuerdo. La primavera es realmente una estación hermosa. Lección 7. Planes de negocios. Hola Anna, he oído que estás trabajando en una nueva idea de negocio. ¿Cómo va eso? Oh, va bien. Estoy muy emocionada por ello. Estoy trabajando en algunos detalles del plan de negocios. Eso es genial. ¿Cuánto durará el plan inicial?
Estoy pensando en solo 3 noches de lunes a jueves para la primera fase. Ah, está bien, bonito y compacto para empezar. ¿Y cuántos invitados esperas? Espero una gran asistencia, quizás entre 20 y 25 invitados para el primer evento. Genial, suena como un plan sólido. Estoy seguro de que va a ser un gran éxito. Eso espero. Aún queda mucho por descubrir, pero me siento bien al respecto. Bueno, estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda. Simplemente dime lo que necesitas. Lección 8. El futuro del trabajo. Hola Anna, ¿has estado siguiendo todo lo que se habla sobre el futuro del trabajo? Sí, es un tema muy interesante. Cada vez son más las empresas que adoptan el trabajo remoto, lo que está cambiando todo el entorno laboral. Absolutamente. Las líneas entre el hogar y la oficina están empezando a difuminarse. Definitivamente. Está creando tanto desafíos como oportunidades. ¿Ya te has decidido por una idea de negocio? Aún no, pero me estoy acercando. Estoy intentando encontrar algo que aproveche la evolución del panorama laboral. Eso es inteligente. La pandemia realmente ha acelerado muchos de esos cambios. Absolutamente. Creo que es importante mantenerse a la vanguardia. Definitivamente. Se abren muchas posibilidades nuevas. Seguro que sí. Es un momento emocionante, aunque pueda parecer un poco incierto. Lección 9. El valor de los deportes. Hola Anna, ¿has visto las últimas noticias sobre el debate salarial de los atletas? Sí, ha sido un tema candente. Los críticos argumentan que a los atletas se les paga de más, pero otros dicen que brindan un servicio importante. Exactamente, hay puntos buenos en ambos lados. Es un tema complejo. Seguro que sí. Puedo ver la perspectiva de que los atletas trabajan a tiempo completo y desempeñan un papel clave. Absolutamente. Su entrenamiento y desempeño agregan mucho valor al país. Definitivamente. Y el apoyo del gobierno que reciben es una inversión en el orgullo y la unidad nacionales. Absolutamente. Los deportes unen a las personas de una manera única. Definitivamente. No es un tema fácil de resolver, pero es importante discutirlo. Estoy de acuerdo, no hay respuestas fáciles, pero es bueno examinarlo desde diferentes ángulos. Lección 10. Estrategias de negociación. Hola Anna, he oído que has estado trabajando en una negociación importante. ¿Cómo va eso? Va bien, pero definitivamente hay algunos puntos difíciles que estamos intentando resolver. Ya veo, ¿cuáles son algunos de los temas clave en los que te centras? Bueno, hemos llegado a un acuerdo sobre el marco general, pero los detalles sobre las reglas básicas aún se están discutiendo. Ya veo, esas pueden ser algunas de las partes más difíciles de precisar. Absolutamente. Queremos asegurarnos de tener una base sólida antes de seguir adelante.
Eso tiene sentido. ¿Con qué tipo de cronograma estás trabajando? Esperamos tener los términos principales resueltos en las próximas semanas, si es posible. Vale, es un plazo razonable. Lección 11. La molestia de cocinar. Hola Anna, estoy muy cansada de decidir qué cocinar cada noche. Es todo un lío. Sé lo que quieres decir, Ion. Descubrir las comidas puede ser un verdadero desafío. Exactamente. Hay muchísimas opciones y es difícil encontrar algo nuevo e interesante todos los días. ¿Has probado a planificar las comidas? Eso podría ayudar a eliminar parte del estrés. ¿Planificación de comidas? ¿Cómo funciona eso? Bueno, puedes planificar tus comidas para la semana con antelación. De esa manera, no tendrás que pensar en ello todas las noches. Me parece una buena idea. ¿Algún consejo sobre cómo empezar a planificar las comidas? Claro. Comience por hacer una lista de los platos favoritos de su familia. Luego, revisa tu agenda para la semana y planifica en consecuencia. Prepara comidas fáciles de recalentar para las noches ajetreadas. Ah, eso tiene sentido. Tendré que intentarlo. Gracias por el consejo. Es realmente útil. Lección 12. Una reunión informal. Hola Anna, ¿te enteraste de la fiesta de este fin de semana? Es una reunión informal para ponerse al día con amigos. Oh, eso suena encantador. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión en particular, solo la oportunidad de reunirse y disfrutar de la compañía del otro. Eso es bonito. Me vendría bien una noche divertida y discreta. ¿Qué debo llevar? Nada demasiado lujoso, solo tú. Vamos a hacerlo simple, tal vez algunos aperitivos y bebidas ligeras. Suena perfecto. Lo espero con ansias. ¿Quién más va a venir? Unos cuantos amigos en común, nada demasiado importante. Solo una reunión relajada. Genial, no puedo esperar. Será agradable verlos a todos en un ambiente informal. Definitivamente. Será un buen descanso del ajetreo y el bullicio. Lección 13. Consejos para controlar las porciones. Hola Anna, ¿has estado trabajando en el control de porciones últimamente? He estado intentando ser más consciente de eso. Sí, es algo en lo que también me he centrado. Un truco que me ha funcionado es... Oh, ¿de verdad? ¿Cuál es el truco? Bueno, empecé a usar platos y tazones más pequeños. Engaña a mi cerebro para que se sienta más satisfecho con menos comida. Es una buena idea. Tendré que intentarlo. ¿Algún otro consejo? Definitivamente. Beber más agua durante el día también ayuda. Hace que me sienta más llena. Ah, sí, la hidratación es clave. También he descubierto que comer más despacio me hace sentir más satisfecho. Por supuesto, esa es otra muy buena. Le da tiempo a tu cuerpo para registrar cuando estás lleno.
Exactamente, el control de las porciones puede ser difícil, pero esos pequeños cambios marcan una gran diferencia. Lección 14. Apreciación del arte. Hola Anna, quería preguntarte, ¿cuál es tu estilo de pintura favorito? Esa es una pregunta interesante. Debo decir que me atrae mucho el arte impresionista. Ah, sí, las pinceladas atrevidas y los colores vibrantes de los impresionistas son bastante cautivadores. Definitivamente. Me encanta cómo capturan la esencia de una escena de una manera tan única. Estoy de acuerdo. ¿Tienes un artista o cuadro impresionista favorito? Es una elección difícil, pero debo decir que Nenúfares de Monet es una de mis favoritas. Oh, es una elección excelente. La forma en que representa la luz y el movimiento es simplemente fascinante. Absolutamente. Y su uso del color es ampliamente impresionante. ¿Y tú, algún estilo artístico favorito? Siempre me ha fascinado el surrealismo. La calidad onírica y las yuxtaposiciones inesperadas me atraen mucho. Lección 15. Un percance inconsciente. Buenos días, Anna. Tengo una historia divertida que compartir de mi viaje de campamento el fin de semana pasado. Oh, cuéntalo. Soy todo oídos. Bueno, ya sabes que normalmente soy muy consciente de lo que me rodea. Pero esta vez, no me di cuenta por completo. Ja, 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 ¿qué pasó? No me dejes colgado. Estaba preparando el desayuno y no me di cuenta de que había una mofeta cerca. Supongo que me acerqué demasiado porque de repente me roció. Oh, no. Debe haber sido horrible. ¿Qué hiciste? Al principio no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me quedé ahí parada, totalmente inconsciente, hasta que me invadió el hedor. Solo puedo imaginarme tu reacción. ¿Cómo eliminaste el olor? Tuve que tomar varias duchas de agua fría y usar jugo de tomate. Me llevó días eliminar por completo el olor. Lección 16. Planes de viaje. Mañana. ¿Ya has decidido nuestros planes de viaje para el fin de semana? Buenos días, John. He estado pensando en eso. ¿Qué tal si vamos a Londres? He oído que es una ciudad animada con mucho que ver y hacer. Eso suena muy bien, pero ¿crees que podría ser un poco ajustado a nuestro presupuesto? El costo de vida allí puede ser bastante alto. Tienes un buen argumento. Tendremos que ser conscientes de nuestros gastos. ¿Qué pasa si buscamos algunos barrios menos costosos o tal vez incluso hacemos una excursión de un día fuera de la ciudad? Ah, buena idea. Podríamos explorar algunos pueblos más pequeños cercanos. Esa podría ser una opción más asequible. Exactamente. Empezaré a investigar algunos pueblos pintorescos o lugares rurales que podamos visitar. De esa manera, aún podemos experimentar el encanto inglés sin arruinarnos. Maravilloso. Estoy seguro de que podemos encontrar la manera de hacerlo funcionar. Dime lo que se te ocurra y podremos finalizar los planes. Lo haré. Me entusiasma planificar este viaje contigo.
creo que va a ser una gran escapada de fin de semana. Yo también lo espero con ansias. Está bien, dejaré que te pongas manos a la obra en el itinerario. Hablamos pronto. Lección 17. Mantenerse positivo. Hola. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Oh, John, ha sido una especie de montaña rusa, para ser honesto. He tenido algunos rechazos, pero intento mantener una actitud positiva. Lamento oír eso. La búsqueda de empleo puede ser muy difícil, pero ten paciencia y sigue las instrucciones. Superarás esto sin problemas. Tienes razón, sé que tengo que mantener la cabeza erguida. Es frustrante cuando las cosas no salen como esperabas. Lo entiendo. Pero no te desanimes. Todo esto es parte del proceso. Concéntrate en la próxima oportunidad y dale lo mejor de ti. Gracias, John. Gracias por recordarme que debo mantener una actitud positiva. Lo tendré en cuenta a medida que continúe con mi búsqueda. Exactamente tienes esto. Y recuerda, estoy aquí si necesitas una charla de ánimo o simplemente alguien con quien desahogarte. Estoy muy agradecido por su apoyo. Significa mucho tener a un amigo como tú de mi lado. En cualquier momento. Para eso están los amigos. Ahora, vamos a almorzar y podrás contarme más sobre la última pista que estás siguiendo. Lección 18. Equilibrio entre la vida laboral y personal. Hola. ¿Cómo has gestionado tu carga de trabajo últimamente? Honestamente, John, ha sido un poco difícil. Siento que estoy constantemente intentando ponerme al día. Lamento oír eso. Es muy fácil sentirse abrumado en estos días. ¿Has intentado establecer algunos límites? Ya sabes, lo he hecho. He empezado a establecer límites y a priorizar mis tareas. Está ayudando, pero aún es un trabajo en progreso. Es fantástico que estés tomando esas medidas. Sigue así. Encontrar el equilibrio entre la vida laboral y personal puede ser complicado, pero es muy importante. Definitivamente. He estado intentando ser más intencional a la hora de tomarme descansos y no comprometerme demasiado. Es un enfoque inteligente. Es fácil agotarse si no tienes tiempo para ti. Exactamente, y he notado una diferencia en mi productividad y bienestar general cuando administro mejor mi tiempo y energía. Me alegra oír eso. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para usted y su estilo de vida. Lección 19. Lo esencial para acampar. Hola Anna, ¿tienes planes para un viaje de campamento este fin de semana? Hola John, sí, planeo ir a acampar. Quiero asegurarme de tener todo lo esencial. Eso es genial. ¿Cuáles crees que son las cosas más importantes que debes empacar para un viaje de campamento? Yo diría que una tienda de campaña resistente, un saco de dormir caliente y una estufa portátil son las principales prioridades. Por supuesto, todos son imprescindibles. ¿Planeas traer algo más? También llevaré unas botas de montaña, un botiquín de primeros auxilios y una linterna o un faro. Excelentes elecciones.
Tener el equipo adecuado realmente puede hacer que un viaje de campamento sea un éxito o un fracaso. Definitivamente. Quiero estar bien preparado para poder relajarme y disfrutar del aire libre. Es un enfoque inteligente. Estoy seguro de que pasarás un buen rato acampando este fin de semana. Lección 20. Explorando nuevas perspectivas. Oye, quería preguntarte sobre algo. ¿Has oído hablar de los recientes acontecimientos en el Golfo de México? No, no lo he hecho. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, al parecer ha habido un cambio en la forma en que se ve la región. Tradicionalmente, el río ha sido visto como un límite natural entre los lados este y oeste. Interesante. No lo sabía. ¿Cuál es la nueva perspectiva al respecto? Por lo que he leído, se reconoce cada vez más que el Golfo es en realidad un recurso y un ecosistema compartidos que conecta a los distintos estados y países que lo rodean. Es un punto de vista muy interesante. Puedo ver cómo eso podría cambiar la forma en que abordamos los problemas ambientales y económicos en la región. Exactamente, fomenta un enfoque más colaborativo y holístico, en lugar de centrarse únicamente en lados o jurisdicciones individuales. Eso tiene mucho sentido. Siempre es bueno cuestionar nuestras suposiciones e intentar ver las cosas desde un ángulo diferente. Absolutamente. Me parece fascinante cómo nuestras perspectivas pueden evolucionar con el tiempo a medida que obtenemos nueva información y conocimientos. Lección 21. Una habitación para todos. Hola Anna, tenemos que averiguar la situación de la habitación para la fiesta de este fin de semana. ¿Cuántos invitados esperas? Bueno, John, espero a unos 10 invitados. Es importante que elijamos la habitación adecuada para alojar a todos cómodamente. 10 invitados, lo tengo. Veamos, en nuestra sala de estar caben 6 a 8 personas, y en el comedor caben hasta 10. ¿Qué crees que funcionaría mejor? El comedor suena perfecto. Nos dará suficiente espacio para que todos puedan sentarse y mezclarse. Además, podemos preparar una buena variedad de alimentos y bebidas. Excelente, el comedor es entonces. Me aseguraré de limpiarlo y de poner más sillas ahí. Maravilloso, John. Agradezco mucho que me hayas ayudado a planificar esto. Va a ser una gran fiesta. No hay problema en absoluto. Me complace ayudar a garantizar que todo esté bien configurado. Avísame si hay algo más que pueda hacer. Lo haré, John. Lo mantendré informado sobre el recuento final de invitados a medida que se acerque la fecha. Suena bien, lo espero con ansias. Lección 22. Compras de comestibles. Hola Anna, voy a ir de compras. ¿Te gustaría acompañarme? Buena idea, John. También necesito comprar algo de comida para la semana. Vamos juntos. Genial. ¿Tienes una lista de lo que necesitas? Sí, lo sé. Necesito comprar algunos productos frescos, como frutas y verduras. Y también necesito un poco de proteína, como pollo o pescado. Impresionante.
Se me están acabando los alimentos básicos como pan, huevos y leche. Asegurémonos de que tenemos todo lo que necesitamos. Suena bien, también quiero comprar algunos bocadillos, tal vez patatas fritas o galletas. ¿Qué hay de ti? Estaba pensando en ir a por un helado. Ha sido una semana calurosa y me vendría bien una golosina fría. Oh, el helado suena perfecto. Asegurémonos de no olvidar lo esencial, como el papel higiénico y el detergente para ropa. Buen punto. Muy bien, vayamos a la tienda y empecemos este viaje de compras. Lección 23. Colores y texturas. Hola Anna, me he dado cuenta de que hoy llevas un jersey muy bonito. Me encanta la textura suave y acogedora. Gracias, John. De hecho, me gusta mucho este jersey. El color es un hermoso tono azul y el material es muy cómodo. Definitivamente. Siempre presto atención a los colores y texturas cuando compro. Hace una gran diferencia en la apariencia y el tacto de un artículo. Estoy totalmente de acuerdo. La textura es muy importante, ya sea la suavidad de un pañuelo de seda o la robustez de una chaqueta de cuero. Exactamente. Y diferentes colores pueden evocar diferentes estados de ánimo y emociones. Por ejemplo, un amarillo brillante y soleado realmente puede levantarte el ánimo. Ese es un punto muy bueno. Intento incorporar una variedad de colores y texturas en mi armario para mantener las cosas interesantes. Es un enfoque inteligente. ¿Tienes alguna combinación de colores o texturas favorita que realmente te guste? Me atraen especialmente los tonos terrosos intensos, como los verdes y marrones profundos. Me parecen tan cálidos y arraigados. Oh, puedo verlo. Esos colores quedarían hermosos combinados con algo un poco más texturizado, como un punto grueso. Lección 24. Números de teléfono y dígitos. Hola Anna, ¿recuerdas tu número de teléfono? Hola John, sí, es fácil de recordar. ¿Qué hay del tuyo? Mi número de teléfono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Es 9, una o... secuencia de números memorable. La mía es diferente. Los números de teléfono desempeñan un papel importante en nuestra vida diaria. Son esenciales para la comunicación y para mantenerse conectados. Absolutamente. Confiamos en ellos para que se pongan en contacto unos con otros. También es importante mantener nuestros números de teléfono seguros. Sí, la privacidad es crucial en la era digital en la que vivimos. Lección 25. Sobrevivir al invierno. Hola Anna, ¿has oído hablar de los colonos que decidieron quedarse en el barco durante el invierno? Sí, lo hice. Fue una decisión arriesgada, pero parece que la mitad de ellos lograron sobrevivir hasta la primavera. Eso es increíble. No puedo imaginarme lo difícil que debe haber sido, especialmente con las duras condiciones invernales. Lo sé, es bastante notable. Deben haber tenido que ser extremadamente ingeniosos y resistentes para salir adelante. Absolutamente.
Permanecer en el barco era probablemente su mejor oportunidad de sobrevivir, dadas las circunstancias. Definitivamente. La alternativa, intentar atravesar el desierto en pleno invierno, habría sido aún más peligrosa. Buen punto. Al menos en el barco, tenían algún refugio y acceso a los suministros restantes. Exactamente, y pudieron esperar a que el tiempo mejorara y pudieran continuar su viaje. Sí, es un testimonio de su determinación y habilidad para resolver problemas. No puedo imaginarme lo difícil que debe haber sido. Lección 26. La pulsera personalizada. Buenos días, Anna. ¿Te has enterado de que se acerca el cumpleaños de mi hermana? Estoy buscando un regalo especial para ella. Eso es genial, John. ¿Qué tenías en mente? Creo que una pulsera personalizada sería una idea maravillosa. ¿Una pulsera personalizada? Esa es una sugerencia fantástica. ¿Cuál crees que sería un buen diseño para ella? Déjame pensar. Quizá podríamos grabar sus iniciales en él, o incluir su piedra natal. Algo personalizado lo haría realmente especial. Esa es una gran idea. Creo que apreciaría mucho el toque personal. ¿Conoces algún buen lugar para hacer una pulsera personalizada? Hay una preciosa joyería en el centro que hace trabajos personalizados. Tienen una amplia selección de materiales y diseños para elegir. Estupendo, tendré que comprobarlo. Gracias por la recomendación. Creo que le encantará una pulsera personalizada. Estoy seguro de que lo hará, John. Es un regalo muy considerado. Dime cómo resulta, me encantaría ver el diseño final. Por supuesto, me aseguraré de enseñártelo cuando lo recoja. Ha sido de gran ayuda tener esta idea. Lección 27. La seguridad es lo primero. Hola Anna, quería hablar contigo sobre las nuevas normas de seguridad que hemos implementado en el trabajo. Oh, es bueno saberlo. ¿Qué tipo de normas de seguridad están introduciendo? Bueno, se centran principalmente en el equipo de protección personal y en los procedimientos adecuados para manipular materiales peligrosos. Eso suena como algo muy importante. ¿Qué tipo de equipo de protección personal necesitan ahora? Los cascos, las gafas de seguridad y las botas con punta de acero son obligatorios en todas las áreas de producción. Y tenemos que recibir capacitación sobre la respuesta a los derrames de sustancias químicas. Parecen reglas sensatas. La seguridad siempre debe ser la máxima prioridad, especialmente en un lugar de trabajo como el nuestro. Absolutamente. También hacen hincapié en la importancia de denunciar cualquier situación insegura o cuasi accidente. Es un consejo excelente. Me aseguraré de estar atento a cualquier cosa que pueda representar un riesgo y de hacérselo saber a alguien. Genial, Lección me alegro 28. de que estés a Abordar bordo. las preocupaciones. Seguir las reglas es la mejor manera de mantenernos seguros a nosotros y a nuestros compañeros de trabajo. Disculpe, quería hablar de un problema que tuvimos con nuestra habitación de hotel. Ah, ¿cuál parece ser el problema? Bueno, cuando nos registramos, nos dimos cuenta de que faltaban algunas comodidades en la habitación. Ya veo desde luego, ese no es el estándar que esperamos. ¿Qué faltaba?
No había mini nevera y la cafetera no funcionaba correctamente. Eso es muy inconveniente. Comprendo tu frustración con los objetos que faltan. Exactamente, lo llevamos a la recepción y dijeron que enviarían a alguien para que lo abordara. Me alegro de que estén trabajando para resolver el problema. ¿Ofrecieron alguna compensación o arreglos alternativos? Sí, se disculparon por las molestias y se ofrecieron a trasladarnos a una habitación diferente. Lección 29. Sensación gratificante. Hola Anna. ¿En qué tipo de trabajo voluntario has participado? He estado ayudando en el refugio de animales local. Ha sido maravilloso ver a los animales rescatados encontrar hogares llenos de amor. Eso suena increíble. Me imagino que debe ser muy gratificante participar en ese proceso. Absolutamente. Ver la alegría en los rostros de los adoptantes cuando se conectan con una mascota es la mejor sensación. Solo puedo imaginarlo. Ayudar a los animales necesitados es una causa muy noble. Admiro tu dedicación. Gracias, John. Ha sido increíblemente gratificante y estoy muy contenta de haber empezado a trabajar como voluntaria allí. Estoy seguro de que el refugio realmente aprecia todo el tiempo y el esfuerzo que has dedicado. Hace una gran diferencia. Sí, y eso es lo que me hace seguir adelante. Saber que estoy teniendo un impacto positivo es muy significativo. Eso es maravilloso. Es fantástico ver que te apasiona tanto contribuir a la comunidad. Lección 30. Servicio de traslado al aeropuerto. Hola Anna, quería mencionar que reservé un servicio de transporte para nuestro traslado al aeropuerto. Excelente, John. Eso hará que llegar al aeropuerto sea mucho más fácil. Definitivamente. Me decanté por una empresa de renombre que es muy recomendable. Eso es genial. Odio la molestia de intentar encontrar transporte al aeropuerto. Yo también de esta forma no tenemos que preocuparnos por el tráfico o el estacionamiento. Exactamente, y dijiste que es una empresa fiable, así que estoy seguro de que el servicio será de primera categoría. Absolutamente. Tienen excelentes críticas y una flota de vehículos modernos y bien mantenidos. Perfecto. Eso me tranquiliza. Me alegro de que no tengamos que lidiar con el estrés habitual de los aeropuertos. Lo mismo aquí. Esto hará que el inicio de nuestro viaje sea mucho más fluido y agradable. Lección 31. Supersticiones. Hola Anna, ¿te has enterado de que ayer fue viernes 13? Algunas personas piensan que es un día de mala suerte. ¿De verdad? No creo en supersticiones como esa. Creo que es solo un mito tonto. Bueno, mucha gente se lo toma en serio. Evitan hacer ciertas cosas ese día. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de cosas evitan? Ya sabes, romper espejos, caminar por debajo de escaleras, gatos negros cruzándose en su camino. Todo ese tipo de cosas.
Eso es tan extraño. No puedo imaginarme cambiar mis planes por una fecha en el calendario. Sí, yo tampoco. Pero algunas personas se preocupan mucho por ello. Piensan que habrá mala suerte si no siguen esas supersticiones. Bueno, me alegro de no ser una de esas personas. Prefiero vivir mi vida sin preocuparme por la mala suerte inventada. Yo también, es mucho más divertido simplemente disfrutar del día y no dejar que supersticiones tontas lo arruinen. Lección 32. Comprar lo esencial. Hola Anna, quería ir a comprar ropa nueva. Necesito algunos básicos como jeans y camisetas. Oh, lo mismo aquí. Me vendrían bien algunas piezas nuevas para el día a día. ¿Qué tipo de cosas estás buscando? Bueno, necesito un par de vaqueros oscuros que me queden bien. Y luego solo unas camisetas de colores lisos, tal vez de algunos colores diferentes. Oh, suena perfecto. También estaba pensando en comprarme unas camisetas lisas nuevas. Son tan versátiles. Definitivamente. Y con los vaqueros, puedes vestirlos de forma elegante o informal según la ocasión. Exactamente. Es bueno tener esos artículos básicos de armario confiables. Hace que vestirse sea mucho más fácil. Acordado. Oye, quizás podamos ir de compras juntos en algún momento de esta semana. Cubre más terreno de esa manera. Sí, hagámoslo. Estoy libre el jueves si te funciona. El jueves es perfecto. Podemos aprovechar el día, ir al centro comercial, almorzar. Lección 33. Gatos en el granero. Hola Anna, ¿te hablé de los gatos callejeros que viven en el granero de mi tío? No, no lo creo. Parece una situación interesante. ¿De cuántos gatos estamos hablando? Oh, debe haber al menos una docena de ellos. Mi tío ha estado intentando acorralarlos, pero se siguen multiplicando. Vaya, son muchos gatos. Me imagino que debe haber toda una escena en ese granero. Tienes razón en eso. Cada vez que me acerco al granero, salen corriendo. Realmente me molesta. Ja, 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 apuesto. Los gatos pueden ser bastante asustadizos, especialmente los salvajes. ¿Has pensado en arreglarlos? Es una buena idea. Mi tío ha estado intentando reunirlos para llevarlos al veterinario, pero ha sido un desafío. Me lo puedo imaginar. Esos gatos de establo son probablemente muy inteligentes. Tal vez puedas colocar algunas trampas humanitarias. Es una idea. Deberíamos tener mucho cuidado de no asustarlos por completo. Lección 34. Preparándose para el invierno. Uf, estoy tan cansada de este clima frío. Necesito encontrar pronto un buen abrigo de invierno. Lo sé, ¿verdad? Las temperaturas han bajado mucho últimamente. Es hora de abrigarse. Seguro que sí. Mi viejo abrigo ya no es suficiente. Necesito algo más cálido y duradero. Lo mismo aquí.
He estado viendo algunos de los nuevos estilos de abrigos de invierno. Hay muchas opciones geniales. Sí. ¿Qué tipo de funciones buscas? Quiero algo que realmente me mantenga cómodo. Bueno, quiero un abrigo que sea impermeable y resistente al viento, con un buen aislamiento grueso. Tengo que mantenerme seco y caliente, ¿sabes? Definitivamente. Y los bolsillos son imprescindibles. Un lugar para mantener mis manos calientes cuando hace mucho frío. Oh, sí, buen punto. La clave es tener muchos bolsillos funcionales. Y la capucha también es importante. Absolutamente. Odio tener la cabeza y los oídos fríos. Una buena capucha marca la diferencia. Lección 35. Aventurarse juntos. Bueno, Anna, he oído que se acaba de abrir una nueva ruta de senderismo cerca del parque. ¿Quieres comprobarlo? Oh, eso suena aventurero. Definitivamente estoy dispuesto a explorar un nuevo sendero. Genial, pensé que sería divertido salir al aire libre y hacer algo activo este fin de semana. Absolutamente. Siempre estoy dispuesto a vivir una aventura. Solo tendremos que asegurarnos de que estamos preparados. Seguro que sí. Deberíamos empacar algunos bocadillos, mucha agua. Tal vez incluso traer un pequeño botiquín de primeros auxilios. Buena decisión. Y los zapatos adecuados para caminar son imprescindibles. Debes tener el equipo adecuado. Definitivamente. No quiero que salgan ampollas ni torceduras de tobillo. Exactamente, sin embargo, esto va a ser divertido. Me encanta descubrir nuevas rutas panorámicas. Yo también apuesto a que las vistas desde este sendero van a ser increíbles. Lección 36. Planificación de actividades. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo centro comunitario que acaba de abrir sus puertas en el centro? No, no lo he hecho. ¿Cómo es? Es enorme. Tienen todo tipo de instalaciones, un gimnasio, un estudio de arte e incluso un teatro. Vaya, eso suena increíble. ¿Qué tipo de actividades ofrecen? Todo tipo de cosas, clases de acondicionamiento físico, talleres de arte, proyecciones de películas, lo que sea. He oído que incluso tienen un grupo de oración que se reúne con regularidad. ¿Un grupo de oración? Es fantástico que también atiendan las necesidades espirituales de la comunidad. Exactamente, parece que tienen algo para todos. Estoy pensando en apuntarme a una de las clases de cocina. Las clases de cocina suenan divertidas. Puede que me una a ti. ¿Cuándo los ofrecen? Creo que los tienen varias veces a la semana, tanto de día como de noche. Deberíamos revisar el calendario. Lección 37. Decorar una habitación. Hola Anna, he oído que estás redecorando tu habitación. Eso es emocionante. Lo es. Me estoy divirtiendo mucho planificándolo todo. ¿Tienes alguna idea? Bueno, sé que te encantan las flores. Tal vez alguna obra de arte floral o incluso algunas plantas reales quedarían preciosas. Oh, sí, es una gran idea.
Y algunos globos podrían añadir un toque festivo y muy divertido. ¿Globos? ¿Para un dormitorio? Interesante elección. Bueno, ¿por qué no? Aportarían algo de fantasía y color. Además, son económicos pero pueden tener un gran impacto. Muy bien, veo tu visión. Flores, plantas y globos. Parece que será un espacio luminoso y alegre. Exactamente. Quiero que sea cálido y acogedor. Quizás podamos ir a comprar algunos artículos de decoración este fin de semana. Parece un plan. Estaré encantado de dar mi opinión sobre cualquier cosa que esté considerando. Lección 38. Probar un nuevo restaurante italiano. Hola Anna, ¿has oído hablar de ese nuevo local italiano en el centro? ¿Quieres echarle un vistazo? Oh, ¿un nuevo restaurante italiano? Eso suena delicioso. ¿Qué tipo de cocina sirven? No estoy seguro, pero he oído que es un lugar muy auténtico. Probablemente una mezcla de platos italianos clásicos. Eso es lo que más me gusta. Me encanta una buena pasta o pizza. ¿Qué crees que deberíamos pedir? Quizá podríamos empezar con unos aperitivos, como calamares o bruschetta. Y luego sumérjase en los platos principales. Buena idea, y no podemos olvidarnos del postre. Se me antoja algo dulce e indulgente. Definitivamente. Apuesto a que tienen unos tiramisú o cannolis increíbles. Me entra hambre solo de pensarlo. Yo también. Hagamos una reserva y vayamos a comprobarlo. Tengo muchas ganas de probar algo nuevo. A mí me suena bien. Va a ser una cena deliciosa. Lección 39. No apto para el servicio militar. Buenos días, Anna. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes fueron declarados no aptos para el servicio militar? Oh, ¿en serio? No lo sabía. ¿Cuáles eran los motivos? Aparentemente, muchos de ellos tenían problemas de visión, pies planos u otros problemas físicos que los descalificaban. Vaya, eso es interesante. Me pregunto cómo se las arreglaron para sobrevivir sin que esos hombres sirvieran. Bueno, las mujeres tuvieron que dar un paso adelante y asumir gran parte del trabajo. Trabajaban en fábricas, conducían camiones y desempeñaban todo tipo de funciones. Ya veo, debe haber sido un verdadero desafío para el país recuperar a todos los soldados desaparecidos. Definitivamente. Pero las mujeres demostraron que podían manejarlo. Fueron cruciales para el esfuerzo bélico. Eso es increíble. Nunca me di cuenta de cuánto contribuyeron las mujeres durante ese tiempo. Es una parte importante de la historia que a menudo se pasa por alto. Esas mujeres eran verdaderas heroínas. Lección 40. Mercadillo de fin de semana. Hola Anna, te vi antes en el mercado agrícola del fin de semana. ¿Encontraste algún buen producto? Lo hice. Me abastecí de todo tipo de frutas y verduras frescas. Deja que te enseñe lo que tengo. Genial, me encantaría verlo. ¿Qué tipo de cosas has aprendido?
Bueno, compré pollo y pavo a los vendedores de aves de corral. Y también tengo una variedad de pescado. Bien, los mariscos siempre son una buena opción. ¿Algo más te llama la atención? Definitivamente, encontré unos hermosos tomates maduros y lechugas crujientes. Oh, y no pude resistirme a esos fragantes melocotones. Los duraznos suenan deliciosos. Perfecto para el verano. ¿Hay algo más en tu botín? También cogí unos cuantos racimos de verduras de hoja verde y un poco de calabacín. Muchos productos saludables de temporada. Parece un viaje increíble al mercado de agricultores. ¿Vas a comer bien esta semana?